Bueno, un día volví. La realidad es que este curso lo pensé, lo armé, lo diseñé hace un montón. Y un día me levanté y me empecé a sentir mal. Cuestión, pasaron 4 meses de ese día, así que hoy estoy volviendo a la vida y vamos a dejar por acá por sentado. No lo conté en ningún lado, así que si estás tomando este curso, viene la primicia. Hay un pequeño lucerito en mi panza. Voy a ser mamá. Por eso me sentía tan mal. Yo no sabía, me dolía mucho la espalda y tenía náuseas. Y yo digo, ¿por qué me siento tan mal? Primero me dijeron tengo dengue. Después dije, bueno, yo hago CrossFit, habré hecho algo mal y me duele la espalda por eso. Y resulta que no, que estamos esperando un bebito, así que estoy contenta, pero me siento muy mal todavía. Y acá estamos. La realidad es que un bebé, en mi caso un bebé deseado, soñado, buscado, me confirma siempre la esperanza en el futuro, la esperanza en el país, aunque esté medio difícil tenerla, sobre todo en términos educativos, pero la realidad es que la idea de este curso, sobre todo, es poder darles una herramienta a la mayor cantidad de personas para que empiecen, para que se destraben. La idea es armarlo en formato masterclass, o sea que va a ser un solo video largo y voy a intentar que dure entre una hora y media, como demasiado para que no se aburran, pero lo dividí en capítulos, así que le pueden ir haciendo pausa por capítulos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este curso? La idea es que si tenés ganas de, o estás empezando una carrera, un curso, una formación, puedas organizarte, empezar a armar una manera de estudiar, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque lo que suele pasar es que uno estudia como viene, como que, bueno, listo, ahora tengo tiempo, me siento, y te sentás y no sabes bien qué hacer. O también puede ser que vengas estudiando y no tengas los resultados esperados o no te vaya bien o, bueno, como vos querés, pero no sabes identificar bien qué es lo que estás haciendo mal. Entonces acá vas a ver un pantallazo de lo más importante a la hora de estudiar, ¿no? Lo dividí en cuatro áreas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un objetivo en realidad, en este caso académico, pero un objetivo al fin, y vamos a ir recorriéndolos, ¿sí? Y si me seguís hace rato, hace un tiempo o me conoces, te habrás preguntado, Lucerito, ¿por qué hablas de método? ¿Por qué le pusiste método a este curso si vos te la pasás diciendo que no bancás los métodos? Bueno, primero hablo de método porque es una palabra que mal conocen todos. Podría haber sido peor, podría haber usado técnica, pero usé método primero porque es general, digo, si yo hablo de método de estudio, todos pueden comprenderlo y aunque sea entrar al curso, pero lo primero que voy a este, conceptualizar, a contarles, a darles como herramienta, es que nosotros no vamos a hablar de método en realidad, sino que vamos a hablar de construcción metodológica. Acá, si queremos complejizar más, y esto lo vamos a hacer más adelante, quizás en otro curso, en otras propuestas, yo suelo hablar en realidad de sistemas. ¿Por qué? Una vez que vos tenés esto, lo vas a llevar a un sistema, es decir, a una manera de aprender que te permita conectar todas las áreas de tu vida. Que todo sea aprendizaje y todo esté conectado entre sí. Cursos, carrera universitaria, lo que te pasa en tu día a día, todo. Y eso configura un sistema, ¿sí? Pero vamos a empezar con construcción metodológica. Construcción metodológica es un concepto que usamos mucho en educación, sobre todo dentro del constructivismo, y nos saca un poco del término de método. ¿Cuál es el problema de los métodos? ¿Por qué siempre les digo no, método no? Que los métodos son rígidos, son pasos. Siempre acuérdense que el método es una serie de pasos rígidos. Es, listo, quiero hacer un budín y busco la receta del budín. Entonces sigo el paso 1, 2 y 3 y yo sé que el resultado, si sigo bien los pasos, va a ser un budín. Y si yo no cumplo alguno de esos pasos, no va a salir, ¿sí? Los métodos son universales, es decir, que aplican siempre de la misma manera y para todas las personas, ¿sí? Y con este criterio, ¿no? Que es algo que vemos mucho en muchos cursos y esto de las técnicas de estudios, bueno, listo, vos aprendes el método y ya está, te va a ir bien. Y sabemos que no siempre es así, porque si fuese tan fácil, nadie tendría problemas, ¿no? Si habría un método mágico para todo,
bastaría con aprender al método y ya está. Pero somos seres humanos complejos y lo que aprendemos normalmente también es complejo. Entonces, la construcción metodológica primero introduce la palabra construcción. Siempre que hablamos de construcción, nosotros somos protagonistas y vamos a ir armando esta forma de estudiar. Y además, al ser propia, al ser una construcción propia, esta construcción metodológica, esta forma de estudiar, no solo va a dar lugar a la particularidad, a tu forma de ser, a tus objetivos, a tus tiempos, a tu forma de ser, sino que va a estar en movimiento. Es decir, no es lo mismo preparar un final de julio que un final de diciembre. No es lo mismo estudiar cuando laburo 8 o 12 horas que si laburo 4 o 6. No es lo mismo hacer un curso que una carrera universitaria. No es lo mismo estudiar a los 18 que a los 45 o 50 años. Entonces, puedo ir, me da el lugar para ir cambiando, para ir haciendo cosas diferentes, para ir adecuándolo, pero no deja de estar dentro de la familia del método, así que tiene ciertas regularidades y esas regularidades yo te voy a compartir hoy. Es decir, hoy vamos a ver cuestiones generales para que vos después te apropies de esas cuestiones y puedas ir construyendo tu propio método, tu propia forma de estudio, que a su vez la vas a ir reconstruyendo y cambiando de acuerdo a las materias, a la época, a tu energía, a tus objetivos, a la etapa de la vida en la que estés, etc. Esta vez vamos a incluir algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Acá tenemos, antes de empezar, después me cuentan, porque yo la realidad es que casi todas las referencias en mi vida las hago en relación a los Simpsons y me ha pasado muchos cursos que la gente ya no mira los Simpsons, cosa que a mí me resulta bastante problemática porque me cuesta mucho hablar sin hacer referencia a algún capítulo. Así que me contarán ustedes si agarraron los chistes o no. La idea de los ejercicios van a ver que hay preguntas antes, ¿sí? Estas preguntas pueden parecer obvias, pero una de las cuestiones, es como cuando hacemos deporte, ¿no? O dieta. Una de las cuestiones de las problemáticas más frecuentes es que solemos sobreestimar nuestro esfuerzo y a veces verlo escrito nos hace realmente tomar conciencia. Porque por ahí uno dice, sí, yo estudio, pero cuando te sentás a notar realmente qué haces cuando estudiar, por ahí te das cuenta que te sentaste solamente, no sé, 3 horas en toda la semana o terminaste sin estudiar y agarraste el celular. Entonces van a ver que los ejercicios prácticos está bueno tomarse un segundo para escribir las respuestas, para tomar noción del punto real en el que estamos, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar con algunas preguntas que ahí arranco con el capítulo 1, que es planificación, y vamos a comenzar con algunas preguntas que tienen que ver con que vos veas realmente dónde estás parado o parada, ¿sí? Entonces, en planificación, vas a ver que planificación en realidad no va a tener que ver solamente con cuánto voy a estudiar, qué voy a estudiar, cómo voy a estudiar, sino todo lo que tiene que ver con la organización, ¿sí? La organización es el 50% del éxito, no solo porque no tenemos tanto tiempo, sino porque la verdad es que estudiar es un esfuerzo y es un estrés para nosotros. Entonces continuamente vamos a estar buscando excusas y mientras más claro tengamos qué es lo que hay que hacer y la planificación acerca de eso, menos margen vamos a tener para pensar. Seguramente te habrá pasado alguna vez que te sentás a estudiar, decís, bueno, listo, voy a estudiar y cuando te sentás no sabes bien qué hacer. No sabes bien qué leer, no sabes bien dónde estás parado, no entendés bien la materia y ya está. Listo, bueno, estudio otro día. Entonces es importante, ¿sí? En términos de preguntas, de estos ejercicios introspectivos, voy a tratar de ir leyéndolas, más que nada para que tengan ejemplos y vean a qué me refiero, ¿sí? Pero pueden saltearse esta parte, pueden hacerle pausa, tómense unos 5 o 10 minutos para responderlas, porque van a ver que cuando ustedes hacen fuerza para escribir la respuesta, van a caer en la realidad, ¿no? Van a tomar noción realmente de dónde están. Y la idea sobre todo de este curso es eso, que vean dónde están parados. Entonces, en términos de planificación, tenemos, ¿sabes qué vas a hacer antes de sentarte a estudiar? Bueno, listo, tengo tiempo a las 6 de la tarde. Sé qué voy a hacer a las 6 de la tarde, tengo 2 horas. ¿Qué voy a hacer exactamente en esas 2 horas? ¿Qué haces efectivamente cuando te sentas a estudiar? Bueno, dije que iba a leer 2 capítulos. ¿Qué hice?
En este sentido también es importante que vean efectivamente qué hicieron, porque lo que suele pasar mucho, y esto no es un problema de planificación, sino que es un problema de subestimar los textos, que decimos, bueno, voy a leer 3 textos y por ahí lees la mitad de uno. No porque vos tengas un problema, sino porque los textos académicos, primero que tienen estas carillas engañosas, que vos ves una página y en realidad son 4 carillas, entonces es un montón, son textos largos, sino que a veces los textos son más complejos de lo que creíamos y entonces te lleva más tiempo. Y es importante empezar a cachar eso a la hora de planificar para saber cuánto tiempo real te va a llevar leerlo, ¿sí? ¿Estudias de manera regular o solo cuando se acerca un examen? De nuevo, todo esto no está bien ni mal, pero uno tiene que saber con cuánto tiempo cuenta o no para incluirlo en su planificación. Obviamente, lo ideal es estudiar de manera regular, pero hay gente que por ahí en el laburo le dan el día de estudio, entonces sabe que ese día de estudio va a tener un descanso y un tiempo para leer que no tiene en otra instancia, entonces obviamente va a estudiar más cuando se acerca un examen y no está mal, pero de nuevo, la mayor cantidad de información que yo tenga sobre mí mismo, sobre mis condiciones y sobre el estudio, mejor va a ser el resultado y más fácil va a ser armar tu construcción metodológica. Voy a decir método para no alargar tanto, pero me entienden. Tenés un objetivo meta clara en relación con tu aprendizaje y esto es importante porque motivación no va a haber siempre. Entonces, tener un objetivo y una meta a corto, mediano y largo plazo es re importante para cuando flaqueamos. Porque si no, en la primera cambio, dejamos la carrera, dejamos el curso, dejamos todo. Me quiero ir a dormir la siesta. Entonces, siempre es importante ver por qué hacemos lo que hacemos y también ir viendo, porque, por ejemplo, en una carrera universitaria, ahí 4, 5, 6, 7, 10 años puede durar. Entonces, yo también necesito objetivos a corto plazo. Bueno, primer parcial, segundo parcial, final, promocionar la materia, meter 2 materias, 3 materias el primer cuatrimestre. Todo eso es importante también tenerlo anotado. Para ver que me estoy moviendo. Aunque sea lento, que me estoy moviendo, que estoy cumpliendo objetivos. ¿Encontrás momentos de placer dentro del estudio o solo lo haces por obligación? Si estás en el marco de una carrera o de un curso exigente, estamos hablando de muchas horas de tu vida que le estás dedicando. Entonces, es importante tratar de buscarle la vuelta, de que algo de placer haya o por lo menos de motivación, de disfrute, aunque parezca difícil. Y si no lo hay, escribirlo también. La verdad es otro trabajo más. Termino de trabajar mis 8 horas y son 4 horas más de trabajo. Para mí la facultad no me da ni un poco de placer, no nada. Tenerlo anotado. Así vemos si podemos encontrarle la vuelta o al menos conocer las circunstancias. ¿Sí? Ponle pausa al video, tómate algunos minutos, trata de contestarlas por escrito, ¿sí? Haceme caso. Yo sé que todas estas preguntas vos las lees y decís, sí, ya sé, pero no es lo mismo que sentarte a escribir, ¿sí? Uno necesita tomar noción real, ¿sí? De dónde está parado. Ahora sí tenemos otras preguntas que van de lleno en términos de planificación, ¿sí? Que tienen que ver con qué usas para organizarte, ¿sí? Si tienes una agenda, si notas cuestiones, tareas diarias, si ya solés decidir qué vas a hacer de antemano en tu sesión de estudio o si decidís en el momento, si vas ajustando tu planificación, esto que les decía de, bueno, vengo calculando mal, siempre pongo que voy a leer 3 textos y leo uno, entonces, listo. Voy a planificar para poder leer uno por día. ¿Cómo organizas tu material? ¿Utilizas carpeta, cuaderno, archivos digitales? Si lo haces en papel o digital, si tenés biblioratos, ¿sí? Y acá les traje en planificación mis infaltables. Yo soy bastante obse con la planificación porque puntualmente en mi trabajo es bastante parecido a estudiar. Todo el tiempo estoy leyendo, o sea, leo para la facu, leo para un curso, leo para mi trabajo. Mi trabajo tiene que ver con aprender y enseñar. Entonces, eso hace que yo me queme muy rápido porque todas las actividades de mi día son básicamente iguales. Estar sentada enfrente de la compu, o estar leyendo, o estar escribiendo, o estar estudiando. Entonces, por más que yo vaya 1 hora a entrenar, no tengo tareas muy distintas, sino más bien repetitivas. Y eso hace que yo necesite una planificación muy meticulosa porque claramente me voy a quemar mucho más rápido. Pues yo ya vengo leyendo y estudiando mucho antes de la carrera propiamente dicha.
Primero la agenda diaria. Estos son los que uso yo, en serio, que son los de Paprika, que es una marca de organización que está buena, está monoblog también. También se puede hacer con una hoja, digo, yo tengo todo esto y después termino anotando en un post-it. Pero la agenda diaria, a mí personalmente, yo como soy profe, uso la agenda por horas. Entonces yo me anoto exactamente por hora que hago, porque ponele, no sé, de 9 a 10 doy una clase, de 12 a 16 doy otra, etc. Entonces me anoto mis clases en horario, ¿no? Hasta ahora curso, hasta ahora esto, hasta ahora lo otro. Y al costadito tengo una columna vacía. En esta columna vacía lo que hago es hacerme una lista de tareas. ¿Qué es que tengo que hacer en el día? Y ahí a mí me sirve anotarme absolutamente todo, literal, cortarme las uñas, bañarme, leer 3 páginas. Mientras más detallado, mejor. Leer 3 páginas de tal texto. ¿Sí? También nombrar las tareas. Y en mi caso, no siempre hago lo mismo. Quizás leer apuntes todos los días para mí es demasiado por esta particularidad de mi trabajo en el que todo el tiempo estoy estudiando. Porque armar una clase a mí me implica también sentarme a leer o a estudiar. Entonces a veces digo, bueno, pasar en limpio tal apunte, ver un video de tal clase. Y todo lo anoto. ¿Sí? Yo anoto todo para vaciar mi cabeza y después lo ordeno por prioridad y lo que no hice pasa al día siguiente o directamente se borra. Pero por las dudas yo anoto. Porque a mí personalmente no me sobrecarga ver mi agenda llena. Porque prefiero que esté llena la agenda y no mi cabeza. ¿Sí? Si te da ansiedad o sentís que te pone nervioso o nerviosa, te sobrecarga, sí es mejor hacer la limpieza previa y anotar solamente lo mínimo indispensable. Planner mensual lo uso sobre todo para, turnos médicos y eso en relación a mi vida personal, pero sobre todo lo uso para todo lo que tiene que ver con exámenes, clases importantes, clases prácticas, finales, etc. Y eso me permite ver un pantallazo del mes. Siempre lo que trato de hacer es ir de lo macro a lo micro. Voy del mes al día a día, porque mis objetivos del mes se cumplen el día a día. Entonces, así le pongo perspectiva y no me agobia. Por esto que les digo de sentir que estoy avanzando, porque a veces vos en el día a día quizás sentís que no estás avanzando. Lo importante es ver que sí, ¿no? Ah, bueno, pará, listo, en 2 semanas tengo un parcial. Entonces, estas 2 páginas que leí, buenísimo. Esta clase que no falté, buenísimo, me sirve. Después tengo el calendario anual, no hace falta siempre. Yo puntualmente el calendario anual lo empecé a usar cuando me estaba por recibir de la licenciatura, a mí me tocaba hacer tesis. La tesis es un proceso muy largo, muy frustrante porque parece que nunca llegas. Entonces yo lo que hice ahí, ese primer año, fue comprarme el calendario mensual. Entonces yo cada día me iba poniendo pequeños objetivos muy, muy pequeños. Y el calendario anual, primero era para ver en perspectiva, porque la tesis en mi caso fue un objetivo a muy largo plazo, yo tardé casi un año en escribirla, entonces era como ver, bueno, listo, ¿qué voy a hacer en todo este año? Pero también, y por eso aún ya me recibí, pero sigo usando el calendario anual, a mí me gusta mucho porque yo en el calendario anual también voy marcando mis objetivos, que logro, cosas que hago. Che, rendí este final y lo aprobé. Rendí este examen y lo aprobé. Hoy fue un día mágico y me pongo un color. Y hoy fue mi día de entrenamiento número 300. Yo llevo 300 días yendo a CrossFit en mi caso. Y está bueno porque cuando termina el año y uno se siente, che, no hice nada este año. Viste que hay años que por ahí no es que sentís que no haces nada, pero decís, no sé, pasó sin pena ni gloria, y ver al final del año este calendario anual con todo lo que lograste, no solo en términos académicos, sino un día que estuviste muy feliz, un día que sentiste, che, qué mágica que es la vida, un día que la rompiste en el entrenamiento, un día que ganaste una competencia, un día que, no sé, que la pasaste muy bien, digo, que fuiste muy feliz. Todo eso lo marco, y cuando termina el año veo todos esos colores alrededor de los días y digo, wow, pasaron un montón de cosas este año. Y puntualmente me sirve para no olvidarme margen. Así que, bueno, cosas lindas de la vida para ver en términos macro y te sirve si tenés objetivos a muy largo plazo. Porque así los podés achicar al máximo posible y ver en perspectiva. ¿Sí? De nuevo, hay personas que le dan ansiedad a esto, entonces si es una carga o algo negativo, no. Pero puntualmente yo suelo tener ansiedad y la opción del calendario anual me gusta porque
esto, siento que me ayuda a agradecer más y a ser más consciente de que, loco, sí, estoy cumpliendo cosas, me estoy moviendo, ¿no? Y una semana enferma no fue tan trágico, porque ya vine haciendo cosas. Y te ayuda a poner en perspectiva, ¿no? Esto que les decía de ir de lo micro a lo macro. Y después tenemos el Dios en tu vida, lo más importante, que hay que tatuárselo en las venas y te tiene que acompañar toda tu vida, que es el programa de las materias. No hay nada más importante que el programa. Estés haciendo lo que estés haciendo, no hay nada más importante que el programa. El programa te tiene que acompañar siempre. Y todo es oro, todo lo que dice en el programa es oro, nada es aleatorio. Empieza la materia, te anotas todas las fechas importantes del programa en el calendario. Te anotas los temas de la clase. ¿Qué voy a hablar? Aunque no llegues a leer. Listo. ¿De qué tema van a hablar hoy? Así no estoy perdido. ¿Qué es lo importante? Al programa volvés cuando tenés evaluación. Ok, me van a evaluar esto. Esta es la mirada del docente. Esto es lo que busca. El programa es el contrato. Es donde tu profe te dice qué le interesa, qué quiere que aprendas, por qué estás ahí, qué va a ser lo importante, cuáles son los temas. Todo lo que tenés que saber está en el programa. El programa es el resumen de la materia, es lo que te va a ayudar a alcanzar el éxito. Así que el programa, imprimilo, aunque no imprimas nada y tengas todo digital, el programa imprimilo, marcalo, llévalo a todas las clases, tenelo siempre, siempre encima. Es lo más importante a la hora de planificar y organizarte, es el programa. Y acá les puse, bueno, planificar es el 50% del estudio y vamos a ver un ejemplo práctico, pero les puse qué tiene que ver con el corto plazo en el día a día. Y acá es sesión de estudio, ok, planificar cuánto tiempo voy a estudiar, cuándo voy a estudiar. Y si lo pueden hacer ya conociendo sus niveles de energía, mejor. Por ejemplo, yo los jueves trabajo como, no sé, 12 horas. Trabajo mucho, históricamente. Entonces yo los jueves ya sé que no voy a estudiar. Ni voy a estudiar, ni voy a tocar nada, ni voy a hacer nada. Así que yo ya planifico mi semana y mis tareas sabiendo que el jueves no hago nada. Y el domingo tampoco, obvio. Y bueno, el sábado si no estoy muy, si no estoy muy justa tampoco. Entonces yo ya planifico teniendo eso en cuenta. Y ustedes sabrán, bueno, este día estoy más tranquilo, más tranquila, este día tengo más energía, menos energía. Todo lo que ustedes ya sepan les conviene tenerlo en cuenta a la hora de planificar sesiones de estudio. Tareas diarias, como les decía, ¿qué voy a hacer cada día en relación a mi estudio? No solamente lecturas, organizar los apuntes, pasar en limpio las notas de clase, mirar una clase grabada, ir a imprimir, lo que sea. Anótenlo. Siempre pueden estar haciendo algo, siempre hay algo que hacer. Además, no necesariamente hace falta que siempre sea leer o algo pesado, ¿sí? A veces hacemos cosas que se llaman de inmersión, ¿no? Que me meten en el tema, pero no directamente. No necesariamente es agarrar el apunte y leerlo, sino ir sintiéndome que, ok, sé de lo que están hablando. Después tenemos las lecturas, obviamente. ¿Qué voy a leer? ¿Qué texto? ¿Cuántas páginas? ¿De qué tema es? Todo. ¿Qué apartado? ¿Qué capítulo? Y las cursadas, obviamente, ¿no? Tal día, curso, de tal hora, etc. Mediano plazo, que serían en términos de, por ejemplo, una materia, puede ser por mes. Bueno, exámenes, ¿sí? ¿Qué días tengo exámenes? Para tener en cuenta a la hora de planificar el estudio y llegar bien. Resúmenes y esquemas, ok. Todo esto que leo, ¿en qué momento lo voy a pasar en limpio? También lo tengo que saber. Repasos, bueno, tengo lectura, tengo resumen, ¿cuándo voy a repasar? Por ejemplo, ¿cuándo voy a tener día de estudio? ¿Sí? O si repaso antes de la clase, no sé, el tema. Y la iteración, que es re importante, que tiene que ver con, bueno, che, me fue mal, o no estoy llegando con los tiempos, itero, corrijo. La planificación, todo lo que vamos a ver hoy sirve si ustedes están continuamente mejorándolo. No porque esté mal, sino porque son personas. No vas a tener siempre la misma energía. Hay materias que te van a costar más que otras. Entonces es importante que podamos ir continuamente iterando, mejorando, adaptando, adecuando la planificación a quién soy yo en ese momento. Y a largo plazo tenemos, puede ser anual, como les decía, o cuatrimestral, en el caso de una materia. Los finales, tengo que saber si promociono, si es final obligatorio, tenerlo en cuenta. Si sé que es final obligatorio,
Me voy a hacer los resúmenes a conciencia para que el día que llegue al final no tenga que leer todo de nuevo y pueda ir directo a los repasos. Si sé que es promocionable y bueno, tendré que estudiar un poquito más, así ya me la saco de encima. Repasos de nuevo, más generales obviamente, que tengan que ver con conectar las unidades, con relacionar, ¿sí?, los temas entre sí, con preparar un tema, por ejemplo. Meta, objetivos, metas, por qué hago lo que hago, cuál es mi objetivo, si la materia tiene correlativas. Sí, a mí me gusta mucho todo el tiempo también tener presente el plan de la materia o el plan del curso. Bueno, listo, esto es un pasito más y después de este paso va a seguir este. Genial. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Y después tenemos sistematizar y archivar, es termino la materia, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si es una materia muy importante, trataré de tener fichas o resúmenes pasados en limpio, por si tengo que volver a esos textos. ¿Sí? A mí, yo particularmente, cuando estudiaba en papel, ahora ya no, pero cuando estudiaba en papel, todo lo que imprimía lo ponía por unidades en folios, le escribía al folio la unidad y qué autores tenía ahí, los ponía en biblioratos. Después, bueno, presupuesto y pandemia y qué sé yo, me mudé 100% a la virtualidad. Bueno, le sacaba el color a la carpeta de Drive para que quede gris, que ya la metí, le ponía el año de cursada y me quedaba alojado en el Drive la carpeta con mis trabajos, mis resúmenes, etcétera, de consulta. ¿Sí? Y pasaba en limpio. Lo que no me servía, lo borraba. Y acá tenemos un ejemplo para trabajar. Voy a correr mi carita. Ahí está. Bueno, un ejemplo práctico. Me voy a poner ahí, así se ve bien. Bueno, ejemplo random, para que vean cómo está llevado esto a la práctica, en términos generales obviamente, porque bueno, después va pasando el día a día y esto se va iterando, pero tenemos, María estudia psicología, trabaja 6 horas diarias y cursa 3 materias por cuatrimestre. 2 son promocionables, las 3 materias son 100% teóricas, o sea, mucha lectura. Corto plazo, primero, la sesión de estudio, 2 horas de lectura los días sin cursada. Está cursando 3 materias, ¿sí? Así que tiene 2 días de lectura y quizás lee los sábados María porque está copada todavía, motivada con la carrera, así que sábados a la mañana le mete 2 horitas más, ¿sí? Más 1 hora de resumen los días de cursada. O sea, los días de cursada se dedica a pasar el limpio de las lecturas o, bueno, los apuntes de la cursada. Tareas diarias, o sea, que tiene anotado en su agenda hoy lunes. Separar la bibliografía, ¿no? Fijarse, ordenar qué va a leer cada día por unidad y por tema. Y también un día se anota, por ejemplo, imprimir el programa. Para que vean ejemplos de qué es lo que se anota, lo que se planifica. Y ustedes dicen, yo ya sé que tengo que hacer eso. Ya sé, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero después pasan cosas. Entonces, todo lo que se pueda planificar y anotar mejor, porque siempre sobreestimamos nuestras ganas. Y el día a día siempre nos pasa por arriba. Entonces, hay que planificar. Lectura, por ejemplo, se anota día martes, entonces leer capítulo 5. Y bueno, obviamente tiene anotadas las cursadas para no faltar si la materia vale la pena. Si no, bueno, que falte y aproveche para estudiar. Mediano plazo. Bueno, exámenes. Adecuar lecturas a fechas de examen. Una vez que las tiene anotadas los exámenes en el planner mensual, puede ir viendo cómo llegar bien con las lecturas. Resúmenes y esquemas. Los días de pasar el limpio los deja claros. En su caso, por ejemplo, como decía, bueno, tengo día de estudio, así que yo sé que ese día no me voy a dejar todo para ese día, pero ese día voy a estar más tranquila y voy a tener más tiempo, así que voy a tratar de planificar teniendo en cuenta que ese día voy a tener más horas. Repasos, bueno, acá en los repasos, ajustar lecturas a lo pedido en clase. Una vez que ya hice mi esquema, mi apunte, me fijo qué me van a evaluar, porque me quiero recibir y quiero que me vaya bien. Entonces me fijo el programa y lo que me dijeron en clase, qué entra en la prueba, que es importante. ¿Estudió mucho? Sí, obvio, pero lo adecuo a lo que me pide mi profesor, así me va bien en la evaluación. Iteración, como les decía, ajustar plan y en base a resultados. Bueno, si me fue mal en el parcial, voy a tener que rever la planificación. Si llegué, o por ahí te va bien, pero llegaste roto, recontra estresado, sobrepasado, ¿viste cómo decís? Yo ya no puedo sufrir más. No sé cómo voy a seguir viviendo así. Bueno, entonces la planificación hay que cambiarla. Porque la carrera es larga, obviamente cuando se acerca un examen hay una carga de estrés más fuerte, pero tengo que encontrar la manera de sobrellevarlo de una manera medianamente saludable, porque es mucho tiempo, ¿sí?
además la planificación nos salva un poco, aunque sea un poco de tanto estrés, ¿sí? La idea es esta, ¿no? No llegar tan sobreestimulado, ¿sí? Tan sobrepasado. Largo plazo, bueno, finales, planificar estudio teniendo el final presente. Como les decía, ok, ¿de qué manera voy a resumir y de qué manera voy a leer para llegar sabiendo que tengo final? Porque si no, llega al final y hay que estudiar todo de cero. En cambio, si yo ya desde el principio planifico la materia sabiendo que voy a tener final, ok, se me va a hacer un poquito más llevadero y no voy a tardar tanto en preparar el final, ¿sí? Repasos, esquematizar a conciencia, de nuevo, si sé que tengo final, esquematizo teniendo en cuenta los conceptos y lo más importante y relacionando la información, ¿sí? Meta, identificar la materia en el plan de carrera. Bueno, ¿dónde estoy parada? Si cumplo esto, ¿dónde voy a estar parada mañana? ¿Sí? ¿Dónde estoy? Y sistematizar y archivar, como les decía, guardar lo que sirve y descartar lo que no. Y no me olvido de la materia, sino que me guardo para más adelante lo más importante. En términos de planificación, esto está muy... Yo decidí separarlos en dos, ahora van a ver por qué, pero está muy de la mano con la parte 2 que es la gestión del tiempo, ¿sí? La planificación va a tener sobre todo que ver con cómo se organizan, ¿sí? Con qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Y con adecuar todo eso en base a ustedes. Y en base a las materias. No es lo mismo tener materias 100% teóricas que tener materias teórico-prácticas, que tener materias 100% prácticas, que tener materias que me cuestan mucho a materias que no, que tener materias completamente nuevas que tienen otro vocabulario a materias que ya venimos trabajando quizás, que tener materias introductorias que quizás son más largas y tenemos un pantallazo de un montón de temas, etc. Y vamos a la parte número 2, que es gestión de tiempo, y como les decía, tiene mucho que ver con la planificación, pero en este caso vamos a ver sobre todo en qué hago en el tiempo que estoy sentado estudiando. ¿Cuántas horas estudiamos y cuántas de esas horas realmente podemos sostener la concentración? O sea, ¿cuántas horas netas de estudio hay? Efectivas, ¿sí? Que yo realmente estoy sacándoles provecho. ¿En qué momento del día puedes estudiar y qué momento te resulta mejor? Que a veces no es lo mismo. Por ejemplo, a mí me encanta estudiar a la mañana y siempre, obviamente, tengo tiempo a la noche. Pero bueno, yo sé que idealmente mi horario es a la mañana. ¿Sumás horas de estudio cuando se acerca un examen? ¿Estudias más o estudias lo mismo? ¿Cómo te resulta eso? Y vas ajustando las horas de estudio en base a tu energía. Más no siempre es mejor. Si estoy quemado, no tiene sentido que me siente 4 horas. No tiene sentido. Cuando la cabeza no me da y no funciona, no sirve sentarme a mirar el papel así, tratando de que suceda el milagro. Conviene meter una mini siestita, aunque sea 20 minutos, y estudiar menos, pero estudiar a conciencia. Entonces, en este caso los ejercicios tienen que ver con ir mesurando, midiendo realmente cuánto tiempo de estudio neto tenemos. Bien. Y acá les puse algunas máximas, cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de ver cómo gestiono el tiempo de estudio. Más casi nunca es mejor. Yo no sé quién puso de moda ese mito urbano de que los universitarios se queman las pestañas estudiando. Hay gente que dice, che, estudio 12 horas seguidas. Yo no conozco a ningún ser humano. Puede ser el día antes del final, situaciones muy particulares, pero nadie puede vivir estudiando 12 horas por día. No hay chance de sobrevivir a eso. La idea es que busques horas, 1 hora, 2 horas, si puedes 4 o 6, buenísimo, pero el tiempo que estudies tiene que ser tiempo efectivo, tiempo que vos realmente sientas que le estás sacando provecho, que estás prestando atención, que no estás sufriendo. Por dos cosas. Una, efectivamente, porque necesitas aprender. O sea, tenés que leer a conciencia. Entonces, necesitas esos momentos netos, esos momentos reales. Y otra, porque no queremos quemarnos al 100%. Cuando yo leo siempre y estudio siempre sufriendo, a mí me ha pasado que cuando cursaba la mañana, muy temprano, que iba a cursar y se me iban cayendo las lágrimas de sueño. Eso hace que terminemos teniendo un trauma, ¿no? Realmente con la carrera y que nuestro cerebro empieza a asociar el estudio con algo malo, con algo traumático, con algo triste. Después es muy difícil salir de ahí. Entonces, obviamente hay situaciones límite como estar por rendir, donde se puede hacer.
¿sí? Pero primero que no es gratis. Y segundo que no lo podemos hacer siempre, ¿sí? No podemos hacer todo el cuatrimestre así. Entonces es importante tratar de construir una relación relativamente sana con el estudio para poder sostenerlo a largo plazo y buscar estos momentos donde realmente le saquemos provecho. Calidad mata cantidad. Entonces, siempre es mejor una hora corta, concisa, donde le saqué provecho y entendí lo que leí, a estar 4 horas que leo una página, me di cuenta que no presté atención y la tengo que volver a leer y volver a leer y así. Estrategia y planificación es todo. Necesito no gastar, yo tengo poca energía y si encima la tengo que gastar en empezar a sentarme, ver qué es lo que tengo que estudiar, qué tema vi, qué tengo que hacer, por dónde empiezo, ya está. Entonces yo ya tengo que tener en mi planificación qué voy a hacer cuando me sienta a estudiar para ponerme a estudiar de una. Obviamente me voy metiendo de a poco, puedo ver algún videíto, ok, estoy en este tema, que hablamos en clase de esto, etc. Pero ya sentarme y saber lo que tengo que hacer, ¿sí? Dificultad y longitud del tema, tenerlo en cuenta. Esto que les decía de a veces subestimamos los textos y decimos, bueno, sí, hoy me leo 4 textos y lo que suele pasar es que son muy complejos, muy desgastantes. Entonces vos dijiste, uy, leí solo una carilla, pero esa carilla era re compleja, era re difícil, tenía un montón de conceptos y eso lleva un desgaste y una energía que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no subestimes la cantidad que lees, porque la realidad es que cuando el texto es complejo, obviamente te vas a cansar antes. Energía disponible y proximidad de los exámenes. Bueno, ver cómo estás de energía, siempre chequearlo. Y elegir, a veces por ahí puedes leer en el transporte público, no sé, cuando estás viajando, buenísimo. No me elegiría los textos más complejos para leer en ese momento, porque tu atención no va a estar al máximo. Está bueno aprovecharlos, pero estratégicamente. ¿Qué puedo leer así, en los momentos muertos o improvisados? Y ya saber qué es eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer en esos momentos? Y qué prefiero leer cuando esté tranquila en mi casa, con tiempo y planificación. Y proximidad de los exámenes, obviamente hay que ajustar cuando estamos cerca del examen. Sí, hay que ajustar. Va a haber que leer más, va a haber que leer más rápido. Entonces, ¿qué me voy a dejar para lo último? Todo esto, con una buena planificación, vamos a hacer que sea lo menos tedioso posible. Bueno, y acá les dejé algunas ideas que tienen que ver con la gestión propiamente dicha del tiempo. Les puse vida más allá del pomodoro, más que nada porque a mí me gusta el pomodoro, pero es importante que uno pueda flexibilizarlo y sobre todo adecuarlo. Y acá les puse distintos pomodoros, depende la energía que tengan, la capacidad de atención que tengan y que tengan en ese momento, y el tema que estén viendo. Está la opción 15, estudiar 15 minutos y descansar 5. En el caso de los pomodoros siempre suelen ser 4 sesiones. Cada 4 sesiones, por ejemplo, cada 15 minutos más 5 de descanso, descansas, lo haces 4 veces y descansas media hora. En YouTube hay un montón de videos de pomodoro y de timers y cronómetros que te acompañan. 15-5, temas cortos o si te cuesta mucho, mucho sostener la concentración, ¿sí? 25-5 es el clásico. 30 minutos por 5 minutos, un poquito más largo. Y después tenemos 50 minutos por 10 minutos, que si venís en una buena racha está bueno. Y sobre todo, y acá le pongo temas complejos, lo que pasa con el pomodoro, a veces a mí me encanta y lo reuso, me recibí gracias al pomodoro, básicamente, a la china de Study With Me de YouTube, que se pone a estudiar y vos estudias con ella. Pero a veces, si ya venís concentrado, tenés que tener esa flexibilidad de decir, che, prefiero este pomodoro dejarlo pasar y seguir estudiando porque estoy bien, no estoy cansada todavía. Porque por ahí te corta el loop, el flow, ¿no? Te corta la onda, la concentración. Y también algo que pasa, por ejemplo, en este caso que tenemos temas complejos, es que si vos justo cortás cuando suena el cronómetro, quizás te quedas en el medio de un tema y te corta la comprensión, porque no terminaste de leerlo y ya te desconcentraste, te fuiste y volviste y perdiste el hilo. Entonces, en el caso de temas complejos o largos o que está todo muy conectado, lo mejor es estudiar por objetivos, o sea, por capítulo, por apartado, por tema,
más que por tiempo, para no cortarlos. Incentivos, que tiene que ver con motivación. A mí que me gusta mucho, que tiene que ver con las pausas activas. Me acuerdo un verano que estaba preparando finales, verano encima, y yo no quería saber nada, 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 nada. Y empecé un proyecto. A mí me gusta hacer así, cosas manuales. Y me compré, bueno, así, una chica que los juntaba de su trabajo, una de esas cajas de que viene el dulce de leche que son como de cartón, que son así, tienen un nombre, pero no me acuerdo ahora. Gigante, me lo compré así gigante para poner cartulinas. Y entonces leía una carilla y pintaba o le daba unas pinceladas. Una carilla y le daba unas pinceladas. Y era como mi incentivo. Bueno, leo una página y puedo hacer tal cosa. Leo otra página y puedo hacer tal que otra cosa. Y bueno, así se me pasó los finales de verano que son para mí de los más duros. Y después el tema de las pausas activas, hay bastante de esto en mi Instagram que tiene que ver con, bueno, en la pausa no agarro el celu y sigo, porque el celu me sigo quemando la cabeza, sigo leyendo, no. Me muevo, descanso, naturaleza, voy a dar una vuelta, pausa para mimitos. La pausa activa tiene que ser otra cosa, que sea distinto a estar sentado y estar sentado leyendo o con pantallas. Porque si no, es como que no descanso, ¿no? Sigo quemado y sigo metiendo ruido mental, ¿sí? Y después lo que les traje de gestión de tiempo son dos matrices que son un clásico de la gestión de tiempo. Primero, la matriz de Eisenhower, ahí lo pongo arriba, que tiene que ver con cómo decidir qué hacer y qué no, pero nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca para adecuarla a lo que tiene que ver con tareas de estudio. La idea acá es anotar todas las tareas y todo lo que hay que hacer y dividirlas en esta matriz. Entonces tenemos lo que es urgente e importante, hacerlo. Lo urgente es lo que se necesita ya, independientemente de lo que vos quieras o no. Por ejemplo, no sé, si estás por rendir un parcial y leer el texto de la unidad 1 es urgente. Lo importante tiene que ver con vos, con tus objetivos de ese momento. En este caso, bueno, yo me quiero recibir rápido, entonces preparar el texto de la unidad 1 es urgente y es importante porque me va a ayudar a cumplir mis metas. Entonces, todo lo que sea urgente e importante lo hago. Lo urgente y no importante, acá dice delegar, porque bueno, es una matriz muy de gestión del tiempo para trabajadores, ¿sí? Pero en el caso nuestro, casi que lo urgente y no importante, hay que evaluarlo y probablemente hacerlo. Porque lo urgente tiene que ver, en este caso, con todo lo que es evaluable, ¿no? Con todo lo que necesitamos cumplir, nos guste o no, para recibirnos, para terminar el curso, para aprender, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer después, una vez que hago lo importante, porque lo urgente y lo importante hacerlo, dopamina, alegría, energía, me va a motivar, todo bien. Y después hago, bueno, lo urgente y no importante, quizás, porque bueno, o sea, si lo podrían delegar bien, pero bueno, me parece que en nuestro caso no podemos delegarlo porque tenemos que estudiar nosotros. Esto les sirve para tareas en general de sus vidas, ¿no? Pero bueno, hacemos la versión estudio. Lo no urgente e importante decido, yo metería alguna cosita entre medio que es importante para nosotros y quizás no es urgente, porque lo que es importante para nosotros es lo que nos motiva, lo que nos hace disfrutar, lo que quizás no tiene que ver con obligaciones, ¿sí? Y lo que no es ni urgente ni importante, lo elimino. Lo más importante es identificar esto, que no es ni urgente ni importante, que uno suele creer que sí, ¿no? Todo lo que pueda ser eliminado será eliminado. Eso es clave. Y después les traje el termómetro de resonancia, que de nuevo tiene que ver con esto que uno no suele hacer, que es anotar. ¿Qué hago en el día y cómo me siento con eso que hago en el día? Entonces ¿qué hice efectivamente en el día? O sea, ¿qué tareas de esas que me propuse hice? ¿Cuánto tiempo me llevaron? ¿Cuánto tiempo le dediqué? ¿Resuenan conmigo, con mis valores, con mi manera de ser, con mis objetivos, con lo que quiero para mi vida? ¿Y a qué área de mi vida corresponden? Laboral, académica o de estudio, tiempo libre, salud, espiritualidad.
Y entonces si ustedes lo anotan, pueden ver claramente que quizás, ponele este es un martes random, bueno, tengo trabajo, tengo 6 horas de trabajo, tengo 2 horas y media de tiempo libre y tengo 2 horas de estudio por obligación. Bueno, no está tan mal. Y en base a cómo me sentí, que hice efectivamente y de qué áreas, voy marcando en mi termómetro dónde están. Y vamos a ver, la idea es que veamos en un día si resuena conmigo y con la vida que quiero lo que hice. Después uno se va acostumbrando y tanto la matriz de Eisenhower como la de resonancia lo hace de manera mental, ¿no? Uno lo hace mentalmente. Pero cuando estás medio desmotivado, perdido, está bueno escribirlo para tomar conciencia. Y de nuevo, buscar en el estudio, por más que termine siendo casi por obligación o tedioso, buscar algo que nos conecte con el placer. Por ejemplo, acá, y quizás estos 30 minutos de lectura del libro nuevo es un libro que tiene que ver con mi carrera, pero no siento la presión que siento en estas 2 horas de estudio. Entonces lo incluyo para seguir apasionada, para seguir amando lo que hago, para seguir disfrutándolo, por más que obviamente después tenga toda la parte más académica. Porque bueno, normalmente el imperativo de rendir, de estudiar en el marco de una institución formal, no es muy placentero. O tiene sus momentos, pero bueno, siempre hay que correr atrás de una fecha, hay que hacer todo mientras trabajamos, con cansancio, etcétera. Entonces está bueno tratar de relacionarme también con lo que estudio de alguna manera que a mí me guste, ¿sí? Que me dé placer, que me conecte con el por qué estoy estudiando eso. Capítulo número 3, tipo de lectura. Y acá voy a ser muy breve porque tienen mi curso Aprender a leer de lectura académica, donde vemos de lleno cómo es la lectura. Pero la idea de este espacio es definirlo o ver exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de cómo leer, ¿sí? Entonces, acá tenemos de nuevo cuánto tiempo real dedico actualmente a la lectura cada semana, cuánto tiempo de lectura tengo. ¿Tengo un lugar específico para leer y estudiar? ¿Cómo son la mayoría de las materias de mi carrera? ¿Materias teóricas, materias teórico-prácticas o materias prácticas? Y esto tiene que ver con qué tipo de textos, de materiales vamos a tener que leer. ¿Realizo algo mientras leo? Subrayar, resaltar, tomar notas, apuntes, etc. ¿Prefiero leer en papel o en formato digital? ¿Por qué? ¿Qué me resulta mejor? O si es una cuestión económica. ¿Por qué tomo esa decisión de leer en papel o digital? ¿Cuántas veces necesito releer un párrafo o sección para comprenderlo? Para ver cuánto tiempo me va a llevar, si lo que vengo leyendo me cuesta mucho. Entonces ahí voy a tener que planificar más tiempo de lectura. ¿Busco definir términos o conceptos que no entiendo inmediatamente? ¿O leo como viene? ¿Qué áreas de la lectura siento que necesitan mejorar y cómo creo que puedo mejorarlas? ¿Qué parte de la lectura? Este capítulo, por eso en curso entero, es re importante, ¿sí? Recontra, porque la mayoría de los problemas más graves, más importantes, están acá. Planificación, gestión del tiempo, hasta sistematización, van. Pero la mayoría tiene problemas a la hora de hacer algo con lo que lee, entender lo que lee, recordar lo que lee, ¿sí? Y acá lo que hice fue dejarles algunas ideas de cómo tiene que ser esa lectura que ya planificamos y le pusimos un tiempo estimado que nos va a llevar, cómo tiene que ser esa lectura según el tipo de materia que tenga. Primero tenemos las materias teóricas, 100% teóricas, que son esas materias, esas carreras donde hay mucho material, muchos autores, muchos conceptos. En ese caso, necesitamos lecturas largas, a conciencia, atentas, ¿sí? Vamos a tener que leer más de una vez porque es complejo. Y lo importante es ir subrayando y tomando nota. ¿Para qué? Para después volver al texto y no volver a leerlo de cero, sino quedarme con lo que entendí, con lo más importante, con lo que me van a evaluar, con lo que me costó mucho y tengo que volver a leer, etc.
En el caso de las materias prácticas, la lectura es muy distinta porque no hay tanto material, digo, no es tan largo. Entonces las lecturas van a ser cortas y enfocadas. Ojo, es corto, pero me va a llevar un nivel de energía grande también, porque si bien el material es corto, voy a tener que hacer algo con eso que hago, con eso que leo, ¿sí? Entonces, lo importante es leo y hago, ¿sí? Como en las materias teórico-prácticas. Leo y llevo a la práctica. Leo con un objetivo. En las materias prácticas el objetivo es claro. Todo lo que lea va a ser para aplicarlo, ¿no? Todo lo que lea va a ser para hacer algo o llevarlo a algún tema en particular en el momento. Y la idea de esas lecturas, de esos textos en las materias prácticas, es identificar el paso a paso, por ejemplo, cómo resolver algo, un problema, una ecuación, por ejemplo, y los conceptos clave. Bueno, las partes de la anatomía de una persona. Bueno, listo. Tengo que identificar las palabras claves y los conceptos y eso lo llevo a mi esquema, a mi imagen, ¿sí? Y en el caso de las materias teórico-prácticas, planificar momentos distintos, momentos de teoría y momentos de práctica, como en la materia, momentos de lectura larga y momentos de lectura corta y práctica, y tratar de trazar conexiones, ver todo el tiempo desde el principio cómo eso que leo se ve en la práctica, cómo eso que leo lo utilizo, cómo eso que leo está relacionado, ¿sí? La idea en el tipo de lectura, de nuevo, es que la planifiquen, que sepan qué tipo de lectura necesitan. Hay carreras que tienen solo materias teóricas, hay carreras que tienen materias teórico-prácticas, hay carreras que tienen los tres tipos de materias. Entonces, es importante que uno sepa esto para planificar sus lecturas, ¿sí? Y sobre todo, para darle la mayor importancia posible. Esta es la parte clave, porque si después yo me voy a hacer el resumen, pero no hice una buena lectura, no me va a servir de nada. Entonces, acá está lo más importante del estudio, ¿sí? La lectura. ¿Cómo hago la lectura? ¿Sí? Por eso, saben que tengo un curso, Aprender a leer de nuevo, que tiene que ver con aprender a leer para estudiar, que a mí me parece lo más importante y es la problemática que más suelo ver en el aula y en las asesorías. Así que les dejé el link para que, si están interesados, puedan entrar al curso y les dejo un 10% de descuento. Cuando van al carrito, le agregan el cupón método y les va a hacer el descuento. Y en este curso sí vemos de lleno todo lo que tiene que ver con cuántas lecturas hacer, cómo hacerlas, qué buscar en los textos cuando leemos, cómo saber qué es lo importante y qué es lo principal, cómo tomar notas, cómo subrayar, cómo resaltar, ¿sí? Etcétera. Y en base al feedback y las valoraciones que me van dando, voy subiendo otras clases, que siempre es la idea para ir ajustando y ayudándolos, bueno, en base a las dudas y los problemas que van surgiendo. Tenía ganas de agregar a este curso algo más orientado a las materias prácticas y a las materias teóricas prácticas, así que si estás cursando alguna carrera, algún curso, alguna formación que tenga cuestiones más teórico-prácticas o prácticas, contame si te copa y vemos de agregar alguna clase más específica de esas lecturas, porque la verdad es que este curso está muy orientado a materias bien teóricas, bien densas, con esos textos largos, difíciles, ¿sí? Que llevan tiempo y tienen su construcción metodológica. Así que, si les copa, acá les dejo la info del curso. Y nos vamos a el último apartado de esta mini masterclass. Y sí, el último capítulo tiene que ver con la sistematización porque estamos leyendo, estamos aprendiendo para rendir algún examen, para acordarnos, para utilizar esa información, ¿sí? Para hacer algo. Entonces no nos podemos quedar en la lectura, sino que necesitamos algo que nos permita salir del texto. Yo no quiero volver más al texto, me quiero quedar con lo más importante, con lo que aprendí, con lo que me tengo que acordar, con lo que me van a evaluar y a partir de ahora no quiero repasar todo el texto de nuevo, sino que quiero volver a eso que hice. Y acá tenemos, bueno, cuál es tu método principal para repasar el material, si lo volvés a leer, si haces resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, etc. Si podés recordar fácilmente lo que estudiaste hace una semana y hace un mes, o si te olvidas enseguida lo que estudiaste o lo que leíste. Si tenés un método fijo, lo vas cambiando según la materia
o el tipo de evaluación, eso es importante, no es lo mismo dar un examen oral que un escrito, no es lo mismo un multiple choice que un examen a desarrollar, y no se estudia igual para cada uno. Y si te va mal en un examen, a la hora de volver a prepararlo, estudias de la misma manera o probas de otra forma. Esto también es importante porque a veces nos va mal en un examen y volvemos a agarrar nuestros apuntes y a estudiar porque creímos que si nos fue mal es porque no estudiamos lo suficiente. Y a veces sí estudiamos lo suficiente y por ahí no entendimos un tema o no estudiamos para ese tipo de examen. Quizás si te tomaron oral y si tomaron escrito te iba bien. Entonces lo que tenés que hacer es estudiar de otra manera y prepararlo para, por ejemplo, rendir un oral. Es súper importante en este aspecto que pensemos cómo es la materia, cómo es el profesor, cómo nos evalúan, cuál es el tema. Y en base a eso veamos cómo sistematizar la información, ¿sí? Cómo quedarme con lo más importante y deshacerme del texto, del material entero. Y acá lo que les dejé fue, con el mismo formato de lectura, ¿sí? Ideas para cada tipo de materia que ustedes vayan decidiendo. Tenemos las materias teóricas, donde poco tiempo o texto explicado. Agarro el texto y flechita, apunte, post-it y voy explicando y marcando, resaltando lo más importante. Resumen a conciencia, resumen bien hecho. Tengo ganas de armar un curso de esto porque es un tema amplio. Tengo ganas de armar un workshop de resúmenes. Después me cuentan si les copa. Pero algo grupal y un taller bien práctico de cómo hacer un buen resumen. Que a mí no me gusta en realidad hablar de resumen, me gusta hablar de reseña. El tema del resumen es que lleva mucho tiempo. Entonces, tenemos que buscarle la vuelta para, como llegar con el tiempo a hacer resumen. Si lo hago con ciencia está bueno un resumen. Lo mejor del resumen es que yo puedo volver, como les decía, si por ejemplo vos rendís final de esta materia y haces un buen resumen en marzo, en julio, diciembre, cuando te presentas a rendir el final, con un buen resumen, zafás de volver a leer el texto de cero. Pero lleva tiempo. Mapa conceptual está bueno, depende del tema y depende de la materia porque es muy escueto. El mapa conceptual lo que tiene es que está muy, muy, muy resumido, entonces necesitamos entender el tema muy bien para poder confeccionarlo y aparte recordarlo. Porque si vos no te acordás y ves el mapa conceptual, probablemente te saltes mucha info importante. Así que depende del tema. Y la ficha es algo que se usa mucho, sobre todo en la universidad, para sistematizar la información de un texto y poder volver después. Entonces, ficha de tal texto de tal autor, conceptos principales, resumen, ¿no? Tiene cierta, está en formato de tabla y tiene cierta estructura que nos permite volver después y ver, no sé, en otro momento, ¿de qué trataba este texto? Listo, me sirve, lo voy a volver a leer. Es otra metodología que está buena. A mí me gusta mezclar. Como siempre, no te cases con nada, con ningún método. Siempre ten en cuenta cómo te van a evaluar, cómo medís de tiempo, de energía, si lo haces escrito a mano, si lo haces digital, ¿sí? Todas esas son decisiones importantes. En el caso de las materias prácticas, obviamente resolver ejercicios, si los hay, obvio. Ir explicando. A mí, por ejemplo, cuando hay ejercicios me suelen costar, porque quizás son de materias, no sé, economía, me ha pasado que tenía ejercicios que me costaban mucho, entonces lo que yo hacía era, si los hacía mal, marcar claramente en qué me equivoqué y por qué, e ir explicando el paso a paso de cómo se resolvía. Entonces, ok, lo hago, lo resuelvo, pero explico cómo lo resolví. Y entonces ahí voy uniendo teoría y práctica de Yapa. Bueno, los esquemas están buenos para las materias prácticas porque no tengo tanto material bibliográfico, no tengo tanto texto, así que me viene bien. Y el feedback, ¿sí? Correcciones, acá sí. Materias prácticas suelen tener también mucho que memorizar. Tenés fórmulas, tenés nombres que tenés que saber de memoria, etc. Las materias prácticas son más cortas, pero tienen más que memorizar. Entonces está bueno el feedback, que me corrijan y tenerla bien al día, porque hay que ser ordenado para poder tener margen para repasar todo el tiempo y no olvidarme. Eso tienen las materias prácticas a diferencia de las teóricas. Las teóricas no me exigen normalmente tanto de memoria porque son largas, entonces es una comprensión donde yo tengo margen para usar mis palabras. Materias teórico-prácticas, obviamente combinar los recursos, un poquito de acá, un poquito de allá.
los esquemas están buenos, comparativos sobre todo, ver la teoría en la práctica. Los casos prácticos, ok, esto que leí en la teoría, ¿cómo lo veo en la práctica? ¿Puedo analizarlo? ¿Puedo analizar un problema o un caso a partir de lo que leí en la teoría? Todo lo que sea para materias teórico-prácticas y para materias teóricas que quieras aprender muy bien, todo lo que sea casos prácticos, ejemplos que vos puedas analizar algo en base a lo que leíste, es buenísimo para comprenderlo sobre todo. Vale oro, ¿sí? Bueno, 1:05. Impecable, Lucerito. No los quería apabullar, así que he cumplido mi objetivo, que no sea una clase muy larga. Espero que te haya servido, que lo hayas disfrutado. Tenía muchas ganas de hacer este curso porque te sirve para lo que sea que quieras aprender a estudiar. Si estás en secundaria, si estás haciendo una carrera, si estás haciendo un curso, si estás aprendiendo un idioma. Para lo que sea, esto es la base, tener definidos estos 4 pasos. Vimos opciones y vimos qué 4 pasos son, para que ahora te sientes y veas vos qué estás haciendo y cómo puedes definir qué hacer en cada uno de estos aspectos en el proyecto de aprendizaje, ¿no?, que tengas en este momento. También te sirve si estás pensando en tomar, en adquirir alguno de mis cursos, porque vas a ver en dónde estás flaqueando y qué curso te conviene. Y si quieres tomar una asesoría 1 a 1, también te conviene primero hacer el curso, porque así vas a identificar bien en qué aspecto tenés que trabajar todavía. Entonces, es un curso que ordena, que estructura, ¿sí? Que le da estructura a un marco al aprendizaje y que ordena esa trayectoria, ese camino, ese objetivo que tenés. Así que, todo dicho, porfi, haz el curso con amor y paciencia, deja tu valoración, que me sirve un montón para poder llegar y compartirlo a más personas. La realidad es que probablemente haga un vivo contando un poco lo que fueron estos meses, pero estoy muy triste, muy angustiada por lo mal lo mal que funciona el sistema educativo y cada día peor, y a la deriva que deja a las personas que tienen ganas de superarse, a las personas que tienen ganas de aprender, a las personas que quizás son introvertidas. Entonces, la realidad es que todo lo que esté a mi alcance y todo lo que pueda hacer para que los justos, para que los laburantes, para que la gente que quiere progresar progrese, lo voy a hacer. Así que saben que sin problema me pueden mandar un mensajito, me pueden escribir y de corazón todo lo que puedo hacer lo voy a hacer hoy y siempre. Estoy 100% comprometida con que los justos avancen, así que para mí es un placer estar acá nuevamente. La realidad es que fueron 4 meses donde me sentí recontra mal, pero no dejé de pensar ni un solo día en este espacio. Así que bueno, estoy oficialmente de vuelta. Y gracias por escuchar, por quedarte y sobre todo por apostar a tu futuro, a tu aprendizaje. La realidad es que si hay algo mágico es elegir aprender, porque sin importar cuál sea tu objetivo, aprender es algo que haces por vos. Y hacer algo por uno siempre es revolucionario. Nos vemos en clase.